Significado de la película Autor Orfeu par Aleer 4 minutes publicado 29.01. 2022 actualizado 29.01. 2022 La película, Vigilancia Nocturna, está rodada en el género de la fantasía urbana. Las acción de la cintas de Sarolan en Moscú en tiempo moderno. Se trata de una historia sobre el enfrentamiento secreto entre las fuerzas del bien y del mal. ¿Quién saldrá victorioso de esta batalla? ¿Qué significado puso en su obra, el director de la película Timur Bekmambetov? Vamos a tratar de entender. Algunos espectadores creen que esta historia no tiene alma. La película solo está, relna, de efecto especial para sorprender, aturdir a los aficionados, pero no en ella ningún significado profundo oculto. Sin embargo, no es así. La idea principal de los creadores pone al espectador en una disyuntiva. En qué bando se encontrará cada uno? ¿Qué elegirá, la luz o la oscuridad? A veces, estos conceptos sont tan parecidos que resulta muy difícil notar la diferencia. A veces parece que todo un abismo entre ellos. El tema central de la película, Night Watch, es el conflicto entre justicia y compasión. Es imposible no notar que el argumento está construido de forma meditada y lógica. La atmósfera mística confiere misterio a la historia. Poco espectador pueden adivinar lo que ocurrirá en el siguiente episodio. Y esto no solo se debe a los brillantes efectos especiales. En la situación en la que se encuentran los personajes de la película, podría meterse cualquier habitante del país. Y él tomaría decisión basada en su pensamiento y motivo. Alguno de los fans regana a los héroes de la cinta. Todo esto se debe al hecho de que todas las personas son diferentes. Lo que para uno es inaceptable, otro lo acepta con alegría. Cada uno tiene su propio punto de vista. Cabe destacar que todo el misterio de la película consiste en simple cosa ordinaria. El misterio y el misticismo se perciben en casi toda parte. Ni siquiera es necesario ir a la guarida del dragón. Basta con un viejo edificio de apartamento, en el que, si se desea, se puede encontrar un fantasma. En el papel de un lugar misterioso pretende y entrada oscura. Nadie puede decir con certeza que en su rincón apartado no se esconde vampiro sediento de sangre. Cosa al azar, acontecimiento inesperado persigan a una persona durante toda su vida. A veces las circunstancias externas tienen una gran influencia. Es importante entender cómo una persona se comportará en cada situación particular. A veces no hay que confiar ni siquiera en uno mismo. Una persona puede entrar en la sombra, replegar sobre sí misma. Puede ser extremadamente difícil hacer volver de este estado a una vida normal de calidad. Muchas personas se cansan de socializar en exceso. A veces quieren esconderse en su caparazón, aislarse del mundo que les rodea. En ese momento es importante que una persona esté sola consigo misma, para ordenar su pensamiento y sentimiento. Frenar el ritmo de vida, abstraerse del ajetreo. A veces las personas experimentan agotamiento. El trabajo ya no da alegría, los problemas en la vida personal parecen no tener fin. Si es forma de salir de esta situación, si cada día siguiente es como correr en círculo. Es importante darse cuenta de este estado e intentar cambiar. La lucha del bien y el mal. El significado oculto de la película, Night Watch, no es complicado. Sin embargo, el director revela la idea principal desde un ángulo diferente. No se trata solo de un enfrentamiento de fuerza eternamente belligerante. Al espectador se le da la oportunidad de elegir el bando que le resulte más cercano. Y nadie le acusará de ello. Los fans de la película tienen la oportunidad de enfrentarse a su miedo interior, de comprender su verdadera naturaleza. Lo principal es ir siempre hacia la luz, aunque haya una oscuridad total frente a ti. La racha negra de la vida terminará definitivamente. El sol volverá a salir e iluminará el camino con su luz. Depuis de ver la película, el espectador debe darse cuenta de que el bien y el mal no son conceptos concretos. Son algo condicional.
Incluso en una buena acción se puede encontrar una mala intención. Esta regla también se aplica a la inversa. Se pueden encontrar partículas de bondad en una mala acción. Cada uno love como love. Los creadores de la película hicieron hincapié en el hecho de que toda elección humana tiene su consecuencia. Duradra y bastante grave. No hay que esperar algo que vaya a más. Una persona debe ser responsable de su acto. Por eso es importante escucharse a uno mismo y no prestar atención a los rumores y cotillos que corren a nuestro alrededor. Una persona tiene que aprender a confiar en sí misma. La interpretación de los actores en la película está a la altura. Están en vivo en su papel que dan gana de creérselo. La trama mantiene al público en vilo hasta el final. Un trabajo digno que merece especial atención. Una historia atmosférica y perfectamente pensada hace que el espectador se sumerja en la impresionante Moscú nocturna. Fuerza luminosa y oscura se despierta no solo en la ciudad, sino también en el propio hombre. La primera superproducción rusa merece una alta calificación. Vigilancia nocturna evoca fuerte emoción en el público. Tanto positiva como negativa. Pero es imposible no notar que es en esta obra donde el enfrentamiento entre el bien y el mal ha pasado a un nuevo nivel. Quien salió victorioso en esta feroz batalla, cada espectador debe decidirlo por sí mismo. Un comienzo intrigante, un vivido desarrollo de los acontecimientos y un final inesperado. ¿Caerá el mundo por completo en la oscuridad? Habrá caos y oscuridad por toda parte. O la gente espera por delante exclusivamente la luz que no solo viene del sol, sino también de su interior? Admin.